Buenos días, ingeniero. Soy Jair Vinuesa y hoy voy a hablar sobre la gestión de proyectos de software, específicamente sobre la gestión de stakeholders y la gestión de riesgos. La gestión de proyectos de software. El objetivo primordial de la gestión de proyectos es canalizar el trabajo de los desarrolladores de forma eficiente y productiva, de manera que conduzca al éxito del proyecto, que demasiadas veces se deja de conseguir. El éxito de los proyectos incluye la gestión activa de los procesos de la gestión de proyectos, a fin de cumplir exitosamente con los requisitos del patrocinador, el cliente y demás interesados. Justamente el punto del que hablaremos es la gestión de los interesados. Pero, una buena gestión de proyectos tiene las siguientes características. Emplea metodologías adecuadas, realiza medidas repetibles y confiables, estima costos y tiempos, da elementos para gestionar los proyectos y replantea los resultados obtenidos. Ahora, la gestión de interesados o stakeholders. Los actores interesados del proyecto o stakeholders son personas o organizaciones, como clientes, patrocinadores, la organización ejecutante y el público que está activamente involucrado en el proyecto. También aquellos cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. Por otro lado, los que pueden ejercer influencia sobre el proyecto y sus entregados. Los interesados del proyecto podrían estar a niveles diferentes dentro de la organización y pueden poseer niveles de autoridad diferentes. Además, pueden ser externos al proyecto e incluso fuera de la organización ejecutante. Características de la gestión de interesados. Los interesados son personas y organizaciones que participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados. Los interesados tienen niveles de responsabilidad y autoridad variable al participar en un proyecto. Los directores de proyectos que ignoren a los interesados pueden esperar un impacto perjudicial en los resultados del proyecto. No identificar a un interesado clave puede causar problemas significativos a un proyecto. Por lo tanto, una de las primeras tareas del director de proyectos será identificar a todos los interesados del proyecto que pueden influir de una manera positiva o negativa en el proyecto. Ahora vamos a ver los procesos para la gestión de interesados. El primer paso es identificar a los interesados. Identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del mismo. Debe ser clasificado según su interés, influencia y participación en el proyecto. El segundo paso es planificar la gestión de los interesados. Desarrollar estrategias de gestión adecuadas para hacer participar de manera efectiva a los interesados durante todo el ciclo de vida del proyecto, basándose en el análisis de sus necesidades, intereses e impacto potencial en el éxito del proyecto. El tercer paso es gestionar la participación de los interesados. Comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los problemas a medida que se presentan. El cuarto y último paso es controlar la participación de los interesados. Observar de manera global a los interesados en el proyecto, además de las estrategias de gestión, las relaciones y el plan de participación de los interesados. Durante este proceso se lleva a cabo un monitoreo de los impactos en los interesados en el proyecto y viceversa. Por otra parte, se mejora o corrige la estrategia de gestión de los interesados en el proyecto. Una herramienta que ayuda en la gestión de interesados es la matriz de gestión de interesados. En esta matriz se define a los interesados, su nivel de participación, su poder y varias características relevantes. Existen varios modelos de matriz de gestión de los interesados. Como podemos ver en nuestro ejemplo, nos pide definir el interesado, el compromiso que puede ser desconocedor, reticente, neutral, partidario o líder, el poder o la influencia del interesado, el interés que tiene el interesado en el proyecto y la estrategia y el nivel de comunicación. Como pudimos ver, la gestión de interesados es una parte muy importante de la gestión de proyectos. Sin embargo, un proyecto que tiende a tener muchos riesgos será menos interesante para nuestros stakeholders. Para eso existe la gestión de riesgos. Cualquier proyecto, tenga la característica que tenga, presenta problemas. Cuando hablamos de proyectos de implantación de software, es casi imposible no pensar en ellos y en cómo ejecutar una correcta gestión de riesgos. La cantidad de personas involucradas, el tamaño de los proyectos, la involucración de software e infraestructura.
y la siempre presente posibilidad de la dilatación de los plazos nos hacen pensar en cómo se puede gestionar para minimizarlos. ¿Por qué es necesaria la gestión de riesgos? Es necesaria para identificar, analizar y cuantificar los posibles riesgos que pueden aparecer durante el proyecto de software. Es, es necesario para desarrollar respuestas adecuadas para los posibles riesgos y para monitorizar el transcurso del proyecto, para evaluar el estado de los riesgos y actuar en consecuencia. Algunos de los riesgos más comunes en los proyectos de software son los siguientes. Riesgos derivados del cliente. Como es lógico, el cliente puede ser un riesgo potencial importante, independientemente de que sea el principal interesado en que el proyecto llegue a un buen punto. Los riesgos derivados del cliente son múltiples. El desconocimiento de lo que se ha comprado, las expectativas poco realistas o la falta de colaboración de los empleados puede llevar al fracaso, incluso con el partner más entusiasta. Una actitud positiva y talentosa de los empleados facilita el éxito del proyecto. Incluso cuando la directiva esté fuertemente involucrada, si la cultura empresarial es reticente al cambio, el proyecto puede fracasar. Riesgos derivados de la empresa suministradora de servicios. No siempre se acierta con la elección de proveedores de servicios. Si el personal no tiene los conocimientos y experiencias suficientes, subcontrata partes del proyecto a terceros que no responden, y toda la gama de posibilidades que abarca la rotación de los consultores hace acto de presencia. Por ejemplo, el nuevo personal, el abandono del equipo, incorporaciones de personal que no domina las tecnologías que se usen y la falta de formación. Esto puede llevar al fracaso del proyecto. Riesgos derivados de la planificación. Una planificación no metódica o que no se lleva a cabo de la manera correcta puede traer algunos riesgos como no establecer claramente quién debe realizar cada una de las fases del plan o las tareas. La falta de disponibilidad del equipo del cliente se convierte en un exceso de carga de trabajo en el equipo del proveedor. Y la planificación demasiado optimista también es un riesgo que se puede tomar. Riesgos derivados del producto. Existen varios riesgos derivados del producto de software que se desea implantar dada la propia complejidad del producto y el no conocer si las soluciones del problema serán factibles. Ahora que vimos algunos de los riesgos más comunes en los proyectos de software, vamos a ver las acciones que se puede tomar frente a los riesgos. Aceptar el riesgo. Aceptar el riesgo significa identificarlo y registrarlo en su sistema de gestión de riesgos, pero no tomar ninguna acción sobre él. Simplemente su organización acepta que puede suceder y solo planifica acciones correctivas en caso de que ocurra. Se trata de una acción válida en casos de riesgos de bajo impacto o de muy baja probabilidad de que ocurra. Evitar el riesgo. Es una buena estrategia cuando un riesgo representa un alto impacto negativo. Está perfectamente identificado y es posible modificar o eliminar el proceso que da origen a él. Transferencia del riesgo. Es una buena estrategia dentro de un proceso de gestión de riesgos eficaz. No suele ser utilizada muy a menudo y tiende a ser más común en proyectos en los que participan varias organizaciones. Básicamente lo que se hace es transferir o compartir en gran parte el riesgo con otra persona u otra organización. Un ejemplo sencillo es una organización que contrata a un proveedor de servicios para escribir el código de un software. Dentro del contacto, transfiere el riesgo de posibles errores en la escritura del software al proveedor. Mitigar el riesgo. Minimizar el impacto del riesgo o reducir las posibilidades de que ocurra es también una acción válida dentro del proceso de gestión de riesgos eficaz. Mitigar significa que la organización puede limitar el impacto de un riesgo, de modo que, aunque éste ocurra, el impacto sea mínimo y fácil de subsanar. Existen dos formas de mitigar el riesgo, que son la prevención, que es antes de que ocurra el riesgo, y la contingencia, que son acciones a tomar cuando ha ocurrido el riesgo. Otra acción que se puede tomar es explorar el riesgo, donde se trata de ver como una oportunidad al riesgo y aprender de él. Para llevar a cabo una buena gestión de riesgos, una herramienta muy común es la matriz de gestión de riesgos. Esta es una tabla o matriz donde se describen los riesgos que se han descubierto y se propone las acciones que se pueden tomar frente a determinados riesgos, además de su nivel de impacto y otras características importantes.
Al igual que como vimos en la gestión de interesados, la matriz de gestión de riesgos puede tener varios modelos. Como tenemos en nuestro ejemplo, podemos ver la descripción del problema, el riesgo, las causas, la fecha de identificación, el tipo de riesgo, donde podemos definir si es una amenaza o una oportunidad, y la categoría del riesgo. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias.